Voy a comenzar con una pregunta tal vez un poco tonta. ¿A cuántos de vosotros os gusta preparar una barbacoa? Comer una barbacoa. Vale. Pues estoy hablando ahora de la preparación. ¿Preparar? Algunos sí, es mejor comer, claro. Pues ahora yo no me refiero a las parrillas de gas que producen llamas calientes, pero el sabor y el aroma no sabe tan... Estoy hablando de carbón vegetal. Ahora yo traje unas muestras aquí en esta bolsita, no el saco entero, ¿vale? Para hacer eso hay que amontonar esos carbones de vegetal, echarle fuego con un poco de líquido o mucho líquido, depende, y dejarlo quemar y luego tener mucha paciencia para echarle aire, soplar, para que por fin, después de un rato, esos carbones se convierten en negro. ¿A qué color? Rojo. Y ya cuando tiene un montón de brasas bien rojas, ya se puede esparcir un poco, pero que todavía estén bastante cercas entre sí para poder mantener el calor, ¿no? Y luego se pone los perros calientes, las hamburguesas, la panceta, los pinchos y uno puede imaginar ese sabor y el aroma que sale. Pues evidente, no estoy aquí para daros un discurso de cómo preparar una barbacoa, pero esa imagen de brasas calientes que están en un montón y cerca, da una buena imagen del tema de la predicación de hoy, que es la siguiente: la comunidad de la Iglesia de Cristo. Ahora estoy hablando en este caso de una comunidad local, que no estoy refiriéndome a la Iglesia universal, que se compone de todos los creyentes, pero estoy hablando de congregaciones locales. La comunidad de la Iglesia es donde se forjan relaciones y una comunión que impulsan a dos cosas: a la santidad, que es sobre todo nuestra relación con Dios, y también a la misión, es decir, nuestra relación con otros. Eso ocurre en el contexto de la comunidad de la Iglesia. Entonces vamos a hablar de eso. Para desarrollar este tema vamos a mirar dos pasajes centrales. Uno que enfoca en el mandamiento de congregarnos, y eso se encuentra en Hebreos capítulo 10. Y luego vamos a ver otro pasaje que es el modelo clásico de cómo es o cómo puede ser una iglesia de este tipo. Y esto viene de Hechos capítulo 2. Entonces tenemos el mandamiento, Hebreos 10, y el modelo, Hechos 2. Entonces esos son los dos pasajes que vamos a ver más de cerca. Antes de seguir, vamos a orar. Nuestro Señor, gracias por darnos tu palabra, por ser la cabeza de la iglesia, nosotros. Y nos sometemos a ti como nuestra cabeza. Queremos seguir tus pasos, queremos seguir tus mandamientos, queremos ayudarnos los unos a los otros a cumplir con eso. Te pido que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones, nuestras mentes, para entender y luego aplicar lo que tú tienes. En el nombre de Jesús. Amén. Pues pasemos primero al Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. El pasaje central se encuentra en los versículos 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Este es el mandato. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos,
y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es un pasaje bastante conocido, pero yo creo que es bueno tener en cuenta el contexto de un pasaje. Entonces, si miramos unos versículos antes, vemos que este imperativo que vemos aquí en versículo 24 es el tercer imperativo de tres. El primero ocurre en el versículo 19 y yo creo que es importante tener en cuenta que esos dos imperativos anteriores se pueden cumplir solamente porque lo que Jesucristo ya ha hecho a favor nuestro. Es decir, no podemos cumplirlo por nuestra propia fuerza. ¿Vale? Entonces vamos a mirar eso rápidamente. Ese primer imperativo se encuentra en versículo 19 en adelante. Y dice así, Hebreos 10 todavía. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote a la casa de Dios, con eso como trasfondo, el primer imperativo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, puesto que Jesús mismo es nuestro sacrificio, su carne, y puesto que es el sumo sacerdote que ofrece ese sacrificio, que es sí mismo, dado estas dos condiciones, podemos acercarnos a Él con toda confianza, no en lo bueno que seamos nosotros, porque no somos buenos, sino en lo que Él ya ha hecho. Podemos acercarnos con fe y con certeza. El segundo imperativo del contexto se encuentra en el versículo 23. Mantengamos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. También podemos mantenernos firmes en nuestra fe, no porque seamos fuertes nosotros mismos, porque no lo somos, si somos honestos, ¿no? No porque seamos buenos tampoco, sino que Jesús mismo es fiel. Entonces podemos acercarnos a Él, podemos mantenernos firmes en la fe por lo que Él ya ha hecho. Ahora, usando eso como el contexto, vamos a pasar al imperativo central que está en el versículo 24, que acabamos de leer hace poco. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Me gusta la manera muy directa y sencilla de la versión Dios habla hoy. ¿Algunos acaso habéis usado esa versión leyendo? Pues en Dios habla hoy, yo oigo un eco. ¿Soy el único? Parece, bueno. Ok, esto es lo que dice en Dios habla hoy. Muy sencillo, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. Repito, vale la pena. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. En cualquier caso, nos toca como comunidad local de creyentes a estimularnos, a motivarnos, animarnos, provocarnos, bueno, en el buen sentido de la palabra, provocarnos hacia dos metas, según este versículo, dos metas en particular. ¿Cuáles son esas metas? Antes de seguir, os recuerdo que yo he repartido algunos papelitos con unas citas bíblicas. Esto es una predicación un poco participativa. Algunos van a leer unos versículos en voz alta. Entonces, a provocarnos hacia el amor que es para Dios y para los demás. Escuchemos Mateo 22, del 37 al 39. Mateo 22, 37 al 39. ¿Qué dice?
los dos grandes mandamientos. Primero, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo. ¿Vale? Y el segundo mandamiento, Jesús dijo, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, estando juntos en comunión, podemos impulsarnos hacia el amor para Dios y para los otros. También Juan 13, versículo 35. Eso es algo que dijo Jesús. Juan 13, 35. ¿Quién lo tiene? Gracias. En esto conocerán que sois mis discípulos si tenéis amor los unos a los otros. Testimonio fijo y bien claro. También Juan 15, versículo 13. Juan 15, versículo 13. Ese es un amor hasta el límite, ¿no? Dando su vida. Entonces, estando en comunión, en una congregación, podemos impulsarnos y estimularnos para esa meta de amor. Y la segunda meta son las buenas obras. Las buenas obras. Mateo 5, 16. ¿Qué dice? Mateo 5, 16. Muy bien, parte del Sermón del Monte. Fijaos lo que no dice. No dice que vean sus buenas obras y que digan, qué bueno eres, qué chico tan majo. No, que vean sus buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A Dios. Entonces, en ese sentido somos un reflejo de cómo es Dios. ¿Okay? Las buenas obras son reflejo de eso. Y Efesios 2, capítulo 2, versículo 10, ¿qué dice? Muy bien, gracias. Muchos conocéis el versículo anterior, que somos salvos por medio de la fe, no por obras. Fijaos en esa preposición por, no por medio de las obras, pero en el versículo 10, pero somos hechura hecha para buenas obras. O sea, nuestro destino, nuestro fin es de tener buenas obras otra vez para mostrar al mundo que somos hijos de Dios. Entonces, esas son las cosas que debemos motivarnos a hacer, hasta el amor y las buenas obras. Ahora, yo tengo una confesión aquí. Yo soy un bicho raro en el sentido de que me gusta la gramática. Fíjate. Pues en el griego, ese verbo considerémonos, ese imperativo en versículo 4, es un imperativo, como ya hemos visto. Lo que sigue en el versículo 25 son dos, bueno, en griego son participos presentes, en castellano gerundios, ¿vale? Hay dos gerundios que expresan, y los gerundios expresan acción simultánea al verbo principal, en este caso un imperativo, y también a veces implican también la manera o el cómo de hacer lo que exige el verbo principal, en este caso el imperativo. O sea, cómo hemos de estimularnos al amor y las buenas obras. Es una cosa recibir el mandamiento, es otra cosa saber cómo, ¿no es cierto? Pues vamos a ver, versículo 25. El primer de estos gerundios es negativo, no dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. Ahora, es obvio que reunirnos presencialmente durante esta pandemia ha sido sumamente difícil, con las restricciones de viaje, los límites de aforo, los protocolos de mascarilla, distancia de seguridad, etcétera, por no mencionar no tener nuestro propio local, que ha sido difícil. Pero gracias a Dios, a pesar de eso, los que hemos querido seguir adelante con las actividades de la iglesia, lo hemos podido hacer gracias a Zoom, y saludos a los que están mirando por Zoom, por WhatsApp, la cadena de oración, por llamadas telefónicas, por SMS. O sea, hay maneras de comunicarnos y estar en contacto los unos con los otros, a pesar de la pandemia. De hecho,
yo quiero agradecer públicamente a los ancianos, a los diáconos y a las diaconisas de esta iglesia por buscar la manera de mantener ese vínculo que podemos tener. Hemos tenido las reuniones, bueno, los cultos como este, las reuniones de oración, talleres para hombres, para mujeres. Hemos podido hacer algo y gracias a los líderes de la iglesia por ayudar en eso. Ahora, desgraciadamente, y aún antes de la pandemia, siempre hay algunas personas en varias iglesias que por algún motivo han dejado de ser parte activa de su congregación, de la comunidad. Pero cualquiera que sea el motivo, el resultado es igual. Vuelven a ser brasas, pero alejadas. ¿Qué pasa con una brasa bien rojita, pero que se aparta? ¿Qué pasa dentro de poco? Se enfría, se pone negro y un poco gris por eso, y ya no da el calor. ¿Okay? Vuelven a ser brasas que se enfrían pronto por no tener el calor mutuo de otros creyentes para poder animarles. Ese es el primer gerundio. El segundo gerundio es positivo, sino exhortándonos. Es decir, nosotros los creyentes, en contexto de estar en comunión, podemos animarnos mutuamente a ser fieles al Señor, a estimularnos al amor y las buenas obras, como dijo antes. Y es muy difícil hacer eso cuando no tenemos contacto regular. Y no estoy hablando solamente de contacto presencial, como estamos gozando ahora, pero el contacto de cualquier tipo. Es muy difícil mantener ese calor. Nos necesitamos para mantener el calor espiritual. Repito, nos necesitamos para mantener el calor espiritual. ¿Podéis repetir eso conmigo? Todos en voz alta. Nos necesitamos para mantener ese calor espiritual. De hecho, como dice la última parte del versículo 25, dice, y tanto más cuando veis que ese día, hablando del retorno de Cristo, se acerca. Nuestra sociedad, nuestra cultura, la situación general a nivel mundial, tiene muchas cosas que puede agobiarnos y desanimarnos sobremanera. La pandemia, las restricciones que cambian cada 2 por 3, una economía inestable e insegura, la corrupción política, los ataques contra los valores bíblicos cristianos. Hay un montón de cosas que pasan que uno puede quedarse agobiado. Entonces, enfrentado con estas luchas, un cristiano alejado de la comunidad, de la iglesia, al igual que una brasa apartada, ¿qué pasa? Fácilmente se podría darse por vencido, tirar la toalla y ya no más. Y pierde esa intensidad, ese deseo de seguir al Señor y estar en comunión con otros. Nos necesitamos los unos a los otros. Ese es el mandamiento de Hebreos capítulo 10. Ahora vamos a pasar al modelo, un modelo clásico de la iglesia primitiva que se encuentra en Hechos capítulo 2. Entonces vamos a pasar a Hechos capítulo 2. ¿A qué se dedicaban los creyentes en esos primeros meses de la existencia de la iglesia? Después de llegar el Espíritu Santo, allí, según el versículo 42, perseveraban o continuaban en 4 cosas en concreto. La primera cosa, en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles. Ahora, estos apóstoles habían sido discípulos directos ¿de quién? De Jesús mismo, y habían escuchado todas sus enseñanzas. Es más, Jesús mismo, en la Gran Comisión, en Mateo 28:20,
les mandó lo siguiente. ¿Qué dice Mateo 28:20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo. Muy bien. Fíjate lo que dice, enseñándoles que guarden todas, esto es Jesús hablando a sus discípulos justamente antes de volver al cielo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ahora, nosotros no tenemos el privilegio de haber visto personalmente con nuestros ojos a Jesús, pero sí tenemos, ¿qué? Su palabra. Y gracias a Dios, la CCC tiene varios hombres que conocen bien la palabra y que la exponen y podemos escuchar y, escuchar y aprender de ellos. No tenemos que depender exclusivamente en ellos porque nosotros mismos podemos leer y estudiar la palabra de Dios. Y es una bendición. Es una bendición. Pero tenemos que tener eso en mente. Es más, tenemos que escuchar a la palabra de Dios, pero escuchar como los de Berea recibieron a la enseñanza, la predicación del apóstol Pablo. ¿Qué dice en Hechos capítulo 17, versículo 11? Hechos 17, versículo 11. Precisamente, gracias. O sea, ellos recibieron con bastante gozo, bastante ánimo lo que enseñaba el apóstol Pablo, pero no lo dejaron así. ¿Qué estaban haciendo también? Escudriñando, estudiando de cerca, diariamente se dice, ¿no? Para ver si lo que dijo Pablo era cierto. Es decir, la palabra de Dios era la regla con que se medía lo que decía Pablo, no viceversa. ¿Vale? Entonces nosotros como creyentes podemos escuchar la palabra de Dios bien expuesta por personas que la conocen bien, pero también nos toca a nosotros estudiar por nuestra propia cuenta. La doctrina de los apóstoles, la segunda cosa, en la comunión unos con otros. Obviamente esto se refiere a la comunión fraternal, que en griego es la palabra koinonia, que a lo mejor habéis escuchado en alguna ocasión. Pero es importante recordar que esta koinonia es posible solamente por la koinonia que ya tenemos como creyentes con Dios. Las tres personas de Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué dice Filipenses 2, versículos 1 y 2? Filipenses 2, versículos 1 y 2. ¿Qué dice? La comunión con el Espíritu y el resultado siendo unánimes, como dice en el versículo 2. Pero también tenemos comunión con Dios Padre y Dios Hijo. ¿Qué dice 1 de Juan 1, versículo 3? 1 de Juan 1, 3. Esto es para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es ¿con quién? Con Dios Padre y Dios el Hijo. Tenemos esa comunión, no porque seamos dignos nosotros, pero por lo que Jesús ha hecho. ¿No es cierto? Tenemos esa comunión. La tercera cosa en que perseveraban, en el partimiento del pan. Ahora, yo creo que esto se refiere principalmente a la celebración de la Santa Cena, que solemos hacer aquí. Pero también hay la posibilidad que podría incluir las comidas fraternales que tenían, como se menciona en el versículo 46, y dice aquí, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo pan en las casas.
comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pues recordáis que antes de la pandemia, de vez en cuando teníamos unas comidas fraternales allí arriba en el comedor. Y casi no hay mejor manera de gozar de la fraternidad, la amistad, el compañerismo, que comiendo juntos. ¿No es cierto? Pues Dios quiera que algún día podamos volver a hacer eso. No sé cuándo será, pero eso es lo que ellos hacían como parte, como demostración de esta coinonía. La cuarta cosa, en las oraciones, hay que recordar que los integrantes de la iglesia primitiva eran judíos que ya habían creído en Jesucristo como su Mesías. El Espíritu Santo llegó durante la fiesta de Pentecostés, que era una de las 3 fiestas más grandes para los judíos. Había un montón, de hecho, se habían convertido como 3,000 ese primer día con la predicación de Pedro. Pues con todos estos nuevos creyentes oraban. ¿Dónde? ¿Y cuándo? Pues oraban muchas veces en el templo, había mucho espacio. Y sabemos del capítulo 3 que a las 3 de la tarde, lo que aquí se llama la 9ª hora, a las 3 de la tarde, solían estar allí para orar juntos. Ahora, eso no quiere decir que se limitaran a solamente esa hora, podían orar en otras ocasiones también, pero había una hora en concreto cuando podían reunirse y orar juntos, como iglesia. Y a pesar de la pandemia, nosotros como iglesia hemos podido seguir con eso. Algunos se reúnen a las 10:15 para un tiempo de oración. Como se ha mencionado en los anuncios, los miércoles a las 8 de la tarde también. Y hay otras ocasiones, tenemos la red de la cadena de oración por WhatsApp, que podemos orar los unos por los otros. Que sigamos haciendo eso. Que sigamos haciendo eso. Un detalle más que he mencionado y luego vamos a concluir. En la iglesia primitiva también se notaba su gran generosidad los unos a los otros. Leamos versículos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, el contexto de este libro de Hechos está claro que esto de vender sus bienes, de repartirlos a los necesitados entre ellos, era cosa voluntaria. Y se nota eso sobre todo en el capítulo 5, donde habla de Ananías y Zafira, que vendieron su propiedad y guardaron parte para sí, pero entregaron lo demás a los apóstoles y le pillaban porque estaban pretendiendo darlo todo. Y de hecho Pedro dijo, pues cuando era su propiedad, era suyo para hacer lo que quería, ¿vale? Y al venderlo podías regalar lo que quisiera, pero para indicar que está dando todo a Dios es mentira. Pero la cosa es que la generosidad, según esto, era tan común en esa iglesia que aparentemente Lucas, cuando está escribiendo este libro, describe la generosidad como una característica general de la iglesia entera. Y gracias a Dios, nosotros como iglesia hemos podido hacer cosas como la obra social, las misiones y otras cosas. Y hemos podido ayudar a otros entre nosotros que están pasando un tiempo difícil económicamente. Y que podamos seguir haciendo eso. Bueno, para concluir, voy a hacer 3 preguntas y no hay que responder en voz alta, ¿vale? Pero son preguntas que podemos hacernos a nosotros mismos para reflexionar y evaluar dónde estamos en esto de estar juntos, experimentando esta comunión, esta coinonía el uno con el otro. La primera pregunta, ¿soy una brasa caliente gracias a mi proximidad con otros creyentes?
¿O me estoy enfriando por falta de ese apoyo mutuo? ¿Qué tipo de brasa soy? La segunda pregunta, ¿a quién en la iglesia podría yo animar a estar más conectado o conectada a las actividades y ministerios de la iglesia? ¿A quién podría yo animar? Hace poco tuvimos una serie entera sobre el discipulado. ¿A quién puedo yo ayudar? A estimular, a motivar. Y la última pregunta, ¿a cuál actividad o ministerio debería yo dedicarme más para cumplir mejor con este mandamiento de los mandamientos de los unos a los otros? ¿A cuál ministerio debo yo acercarme e involucrarme más para llevar esto a cabo? Cosas para pensar, pero que nos necesitamos para mantener ese calor espiritual. Oremos. Señor, gracias por el reto de estas porciones de tu palabra. Que lo tomemos en serio y que nos ayudemos, que podamos estimularnos al amor y las buenas obras. En tu nombre.